Buenas tardes a todos, le damos la bienvenida una vez más a esta nueva emisión de La Brújula que llega con un poco de demora. Pablo Dávoli, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Lucas? Muy bien. ¿Vos? Venimos con una semana de retraso. Bueno, sí, pedimos las disculpas del caso al público, digamos, pero bueno, lo cierto es que no pudimos viajar. Nos encomendamos a la Virgen de Schoenstatt, Madre, Reina y Educadora, para que nos proteja en esta campaña que hemos decidido emprender haciendo este programa. Pablo, nosotros hemos cultivado a lo largo de estos 2 años y medio que estamos en el canal Televisión, que tenemos la gracia de estar en este espacio tan prestigioso. Hemos cultivado muchos amigos. Hemos cultivado muchos amigos y tenemos diversos, podemos decir, públicos. Así y hay es. uno que nos ha pedido a gritos que volvamos a traer sobre la mesa. Vos sabés que en esta mesa han pasado muchísimas temáticas, por suerte, eso habla de una amplitud de temáticas que nos piden. Pero han pasado desde... y de cierta osadía nuestra. Sí, de cierto, sí, somos bastante... Esperamos el público sepa disculpar. Sí, es verdad. Pero bueno, tratamos de responder a esas inquietudes que son, así es. Por demás de interesantes. Yo realmente aprendo mucho con el Totalmente, aparte uno lo hace con mucho cariño y mucho entusiasmo. En este espacio, en esta mesa han pasado temáticas como fortalezas inexpugnables en los hielos de la Antártida, hipótesis también acerca de historias no contadas, noveladas, sobre sabidurías ocultas y secretas. O sobre los orígenes de la humanidad. Incluso sobre los orígenes de la humanidad. No nos hemos privado ni siquiera de hablar de tesis que rozan con lo ufológico, siempre seriamente y separando de lo que es historiografía o lo que es hallazgo arqueológico, de lo que es especulación, incluso especulación con ciertos atisbos de verdad o de veracidad. Sí, o al menos una especulación que de pronto... bien fundamental. Claro, ¿no? una especulación que sin dejar de ser tal luce razonable, sin perder su carácter conjetural, pero exhibe alguna razonabilidad, ¿no? Pero sí, distinguiendo la especulación, lo conjetural, del dato duro y concreto, ¿no? Bueno, haciendo entonces caso a estas peticiones, hoy en La Brújula vamos a hablar de un tema por demás de interesante y de controvertido, que es los vikingos en la América precolombina. Vamos a hablar de las crónicas de Akakor, vamos a hablar de los trabajos de Jacques-Marie de Maillet, vamos a hablar de innumerables hipótesis la que civilización giran. del Tiahuanaco. Exactamente. Todo eso hoy en La Brújula vamos a tratar, con lo tiránico del tiempo en la televisión, vamos a tratar de abordarlo, así que le vamos a pedir que usted que está del otro lado no se vaya. El libro llamado La Crónica de Akakor fue escrito por el sociólogo e historiador alemán Karl Brugger, que al realizar un trabajo periodístico en Manaus, Brasil, en el año 1972, conoció al hijo de un caudillo indio llamado Tatún Kanara. El indígena le contaría y daría evidencia de la historia milenaria de su raza, los Uga Mongulala, por lo que posteriormente dicho relato sería publicado editorialmente por Brugger. Brugger fue un experto estudioso de las culturas nativas americanas y realizó varias expediciones a las selvas del Brasil. A inicios de 1984 fue asesinado por un desconocido quien le disparó cuando paseaba por las playas de Ipanema, en Brasil. Se denunció que en los días posteriores a su muerte, el consulado alemán entró en su departamento y se llevó toda la documentación privada del periodista. Su asesino y los motivos de para tal acción nunca fueron conocidos. La crónica de Akakor está dividida en 4 partes y abarca un periodo de algo más de 10.000 años de vida del pueblo de Mongulala. El original fue escrito con antiguos jeroglíficos en vasijas y pieles de animales y luego también en pergaminos.
El libro del jaguar trata de la colonización de la Tierra por los dioses y del período hasta la segunda catástrofe mundial. El libro del águila abarca el período comprendido entre el 6000 y el 11000 según su propio calendario y describe la llegada de los godos. El libro de la hormiga relata la lucha contra los colonizadores y españoles y portugueses tras su desembarco en Perú y Brasil. El libro de la serpiente de agua describe la llegada de 2000 soldados alemanes a Acacor y su integración con el pueblo de los Uga Mongulala. Predice asimismo una tercera gran catástrofe. En líneas generales, este libro hace referencia a la llegada de los godos al continente sudamericano después de que Teja, el último rey godo, fuera derrotado por Narsés, general del Imperio Romano de Oriente, en la batalla del Monte Vesubio, año 552 después de Cristo. Después de navegar durante varios años, los godos sobrevivientes llegaron en el año 570 al continente americano y se internaron en las regiones aledañas a la capital del imperio de los Uga Mongulala, ciudad ubicada en los valles montañosos en la frontera entre los países de Brasil y Perú. Durante varios siglos los godos convivieron pacíficamente con los Mongulala y los dos clanes dirigieron conjuntamente su civilización. Los godos incluso trajeron varias innovaciones a su imperio, entre las que se contaban nuevas semillas y formas de cultivo, arados tirados por animales, y la forma para desarrollar mejores telares. En el año 645 después de Cristo, la mayor parte de los godos, junto a un importante grupo de guerreros mongulala, partieron hacia una gigantesca campaña contra una nación de la actual Norteamérica, la cual, según los sacerdotes de Acacor, podría representar una amenaza y un peligro para su imperio. Pero al parecer la guerra devino en catástrofe y la mayoría de los contingentes enviados no regresaron. Los sobrevivientes se mezclaron con ese otro pueblo extraño. Más de 1000 guerreros godos habían llegado a Acacor en los barcos con cabeza de dragón construidos por ellos. Los indígenas, al verlos, los tomaron como parientes enviados por los dioses antiguos, que según sus crónicas eran de piel blanca y de pobladas barbas. Aquellos dioses además habían instruido y convivido con sus muy lejanos antepasados, pero debido a una catástrofe planetaria concordante con el hundimiento de la Atlántida en el año 10.481 a.C., abandonaron la superficie del planeta para irse a sus 13 ciudades subterráneas ocultas bajo las montañas de los Andes. Las crónicas de Acacor parecen tener puntos de coincidencia con diferentes mitologías precolombinas, sobre todo la figura del rey blanco Quetzcoatl de los aztecas, Kukulcán de los mayas y Viracocha en Tiahuanaco y en los incas. Son bien conocidas las sagas vikingas, la saga de Eric y la saga de los groenlandeses, en las que se relata cómo entre finales del siglo X después de Cristo y comienzos del siglo XI después de Cristo, Leif Erikson, hijo del Eric el Rojo, decide desde su asentamiento en Groenlandia viajar con un grupo de hombres hacia una presunta tierra avistada en el oeste. Jacques-Marie de Maillet, en sus libros El gran viaje del dios Sol, Los vikingos en México y en Perú, El rey vikingo del Paraguay y La geografía secreta de América antes de Colón, expone hallazgos de inscripciones rúnicas en la ciudad de Tacuatí y los cerros de Guazú y Corá, en medio de la selva paraguaya, además de señalar ilustraciones que simulan a animales típicos del norte de Europa. El escritor francés radicado en Argentina señala que un vikingo de nombre Ullman descendió desde la tierra de los aztecas hacia el sur del continente, donde estableció un reino en Tiahuanaco. Estos reinados vikingos serían señalados en las leyendas referentes a Viracocha como un hombre blanco y rubio, y en los rasgos lingüísticos similares a los nórdicos de las lenguas quechua y aymara.
De esta manera, la palabra Viracocha tendría sus raíces en Virgot, Dios blanco. Al finalizar el ciclo de la civilización de Tiahuanaco, su élite dirigente, conformada en su mayoría por un grupo racial endogámico vikingo, se trasladarían hacia el noroeste fundando el imperio inca, que dominaría la región por más de 200 años. La misma palabra inca o inga tendría su raíz en la palabra ing, descendiente, que asimismo está relacionada a la runa 22 del antiguo Futark. De igual manera, en las últimas décadas se han hecho excavaciones en la región de Paracas, en Perú, cerca de la ciudad de Cusco, donde se han encontrado momias de pelo rubio, causando estos hallazgos estupor entre la comunidad científica actual. Desmayet también reseña las asombrosas coincidencias entre el zodíaco inca con el europeo, las armas y uniformes guerreros normandos con los de los aztecas y la conformación socioeconómica entre las monarquías y órdenes militares de México y Perú con las propias del medioevo europeo. En 1978, Desmayet publica el libro Dracares en el Amazonas, los vikingos en Brasil, en el cual expone que en el actual estado brasilero de Paria, al sur de Amazonas, el asentamiento de 7 ciudades sirvió como lugar sagrado para los vikingos. Además lo compara con los Externsteine del Teutoburg en Sajonia por sus palabras e inscripciones rúnicas y grafías de dracares. La boca del río Amazonas funcionaba como comienzo de una ruta marítima en la que se desenvolvían los daneses de Tiahuanaco. Y en el interior de la selva amazónica y de las Guayanas se encontrarían tribus de indios blancos, posibles descendientes de hombres nórdicos, similares a los guayaquis y comechingones en Paraguay y en el norte de Argentina, que además tienen en sus nombres y escrituras grandes similitudes con lenguajes escandinavos e ideografías rúnicas. La élite vikinga instruyó a los diferentes pueblos americanos e incluso sus diferentes dioses y mitos paganos se amoldaron entre sí. Ya se mencionaba la ciudad tolteca de Tula, en la que se ve una clara referencia a la mítica Thule nórdica hiperbórea. Lo mismo ocurriría con la lengua rúnica, aunque es muy probable que solamente una élite la mantuviera en estado puro y sin sincretismos ni derivaciones. Muy bien, bueno, un resumen, tratando de unir lo de Akakor, que fue una obra muy famosa. Yo tengo que aclarar que las crónicas de Akakor, la primera edición en el año 76, fue el año también donde aparecieron el primer de los volúmenes de la saga de las crónicas de la Tierra de Sitchin. Era una época donde se respiraba una atmósfera por tratar de vincular fenómenos ufológicos con antiguos panteones paganos y demás. Y había como un clima ávido de ese tipo de información. Para mí, lamentablemente, Pruger saca las crónicas prologadas por el famoso ufólogo Erik Anton Paul von Däniken, que fue una persona conocida, incluso estuvo preso por estafador, más allá de que vinculó la temática de los dioses de la América precolombina con la ufología. Entonces todo esto de las 13 ciudades subterráneas quedaron ligadas y pegadas también a una interpretación ufológica New Age, que no es descartable a priori, pero le quitaba cierto rédito a comparación de los trabajos de Desmayet, antropológicos, arqueológicos. Sí, mucho más científicos. Mucho más científicos. Pero bueno, yo creo que fue un error ese prólogo de Däniken en las crónicas de Akakor, porque me parece que aportan mucho material, obviamente que es el relato de uno de los últimos miembros de los Uga Mongulala, pero este relato es coincidente con otras evidencias que sí podemos decir gozan de mayor credibilidad. Pero bueno, así aparecieron en su primera edición las crónicas de Akakor y se empezó a generar cierta especulación científica y pseudocientífica en torno a esto de el poblamiento de vikingos
en la América prehispánica o precolombina, ¿no? Sí, en rigor de verdad, o sea, hay que, primero creo que hay una regla, ¿no? Una regla epistemológica sí. y al mismo tiempo metodológica a la que uno debe sujetarse, que es la regla de la revisabilidad, ¿no? Claro, correcto. O sea, la historiografía debe ser objeto, este es un ejercicio muy sano, de permanente revisión. De permanente revisión, no por la revisión en sí misma, no por la duda que la misma puede generar o tender por sí misma, pero sí para verificar, para corroborar o eventualmente, si no es para confirmar, para corregir. Y creo que esta es una actitud intelectual que no solo respecto de la historia, o más específicamente de la historiografía, sino de las ciencias en general, creo que es una actitud intelectual sana y de cierta prudencia y de cierta modestia, pero una modestia que denota una mínima sabiduría, ¿no? Correcto. Una cierta prudencia, que en definitiva es sabiduría aplicada. Respecto del panorama, del mapa étnico, del panorama étnico, del contexto étnico que ofrecía la América precolombina, lo que hay que decir es que contrariamente a lo que en su momento planteaba el conde en el siglo XVIII, el conde de Buffon, que más allá de lo eventualmente jocoso que pueda sonar en castellano su nombre, era un naturalista francés de cierta relevancia, que escribió, digamos, tratados muy voluminosos, con observaciones muy importantes, otras claramente desacertadas, y esta es una de ellas. Contrariamente a lo que decía de Buffon, el panorama étnico, el panorama humano que ofrecía la América precolombina era de una gran heterogeneidad. Una heterogeneidad racial, religiosa, lingüística, cultural en general, claro. Política, bueno, heterogeneidad étnica, creo que esta palabra de alguna manera engloba todas esas dimensiones de las realidades de las comunidades, de la realidad de las comunidades. Esto ya lo había notado en su momento, mediados del siglo XIX, el muy polémico y también autor de voluminosos tratados, el conde de Gobineau, otro conde, ¿no? Francés también, normando, amigo de Alexis de Tocqueville, de quien era compatriota, no solo por Francia, sino por la Normandía, ¿no? Sí, que abonaba a una tesis poligenética de las razas a nivel... Eso por un lado, pero respecto de América, primero fue uno de los que sostenía ya en el siglo XIX que el hombre americano no era en verdad autóctono, tesis esta que se ha impuesto finalmente, había migrado, ¿no? En contra de la de Florentino Meguino, claro. Argentino, que planteó en su momento, que planteaba digamos, el carácter autóctono o el origen autóctono del hombre americano. De Gobineau decía que no, que es la tesis, insisto, que finalmente se ha impuesto y que hasta ahora se sostiene como la verdadera. Y de Gobineau fue uno de los primeros en llamar la atención sobre, en contra de Buffon, sobre esta heterogeneidad, esta enorme diversidad. De manera tal que no había una conciencia de americanidad, ni mucho menos un sentimiento de hermandad o una identificación entre las diversas parcialidades indígenas entre sí. Ese es un primer punto. Más aún, fíjate que el propio conde de Buffon, en el siglo XVIII, y ya hablando puntualmente de la raza europoide, caucásica o blanca, por llamarle de algún modo, en América, fíjate que el mismo de Buffon, que adhería a la tesis contraria, la que finalmente se reveló equivocada, entendía, sin embargo, que a modo de excepción en Norteamérica había tribus, había comunidades indígenas que presentaban los rasgos de los países nórdicos de Europa. Cabello rubio, elevada estatura, forma craneana dolicocefálica o dolicocéfala. La cabeza dolicocéfala. Así es. Ese es un dato, que viniendo de Buffon, que adhería a una tesis de homogeneidad que finalmente se revela equivocada, no es menor que sin embargo puntualice esto. Cristóbal Colón, a los indígenas antillanos, los había catalogado, caracterizado como blancos, y los hacía o los describía como similares a los canarios. Esto tiene mucha importancia por algo que vamos a decir de Desmayes después. Bueno, lo voy a adelantar ahora. Porque Desmayes, así como el antropólogo y politólogo franco-argentino de la Universidad del Cuyo, que sostenía la tesis de los vikingos en América, tesis que fue sostenida por muchos autores, pero Desmayes hace descubrimientos que la redimensionan, le dan otra amplitud. También sostuvo Desmayes, y los videos están en YouTube, son conferencias privadas que lo filmaron, la presencia desde el siglo XII a.C., digamos a partir del siglo XII a.C.,
de troyanos en América. Tesis esta mucho más arriesgada aún. Sí, acá lo tengo apuntado. Bueno, esto ¿no? te lo dejo para vos. Remanentes de troyanos en que América. habían venido a través de las Islas Canarias, Correcto. donde se borra el rastro de los remanentes troyanos que los fenicios, tras la caída de Troya, habían acercado hasta el extremo occidental del Mediterráneo, digamos. Sí, mestizados con los guayaquis paraguayos. Que dan lugar, según él, primero a los olmecas. Claro. Y él lo vincula con la desaparición de todo rastro de troyanos aquí y la aparición casi simultánea en el lado americano. Pero bueno, te lo dejo para vos. No, sí, Troya, estamos por eso hablando de Persia, ¿no? No es menor esto de los indígenas antillanos descritos por Cristóbal Colón sumariamente como blancos, como los canarios, porque ese fue el trampolín de los troyanos, según la tesis de Desmayet. Américo Vespucio, por su parte, en sus crónicas, en sus relatos, cuando conoce a los indígenas del Brasil, a muchos de ellos los describe como blancos, los califica de ese modo. Y está la anécdota que cuenta Clark Whistler, muy interesante, de la antropóloga inglesa en Norteamérica, nos fuimos al otro extremo de América, en donde esta señora, esta buena señora, estaba estudiando unos ritos de los indígenas de la zona, esto en Canadá, y veían que por cada punto cardinal se asignaba a cada punto cardinal y se le hacía una ofrenda a un dios, y los dioses eran definidos o eran señalados por colores, y en un momento se habla del dios blanco. Entonces la inglesa le pregunta al indio que le hacía de intérprete, al paisano diríamos nosotros que le hacía de intérprete, le dice, pero ¿cómo? ¿Blanco como yo? O sea, el dios al que ustedes están invocando, ¿es blanco como yo? Y el indígena la mira sorprendido, el propio intérprete, y le dice, pero ¿cómo blanco como usted si usted es roja? Seguramente, como toda inglesa, o como no toda, pero como la mayoría de los ingleses, sería una mujer de cachetes rosaditos, digamos, de un tono de piel más bien rosado, ¿no? Entonces, fíjate vos que en la mentalidad de esos indígenas, la señora no era blanca por el color de su piel, sino que era rosa. Y ellos sí hacían referencia a un dios blanco, que por supuesto era antropomórfico, desde luego, ¿no? Indios con características propias de lo que podríamos llamar la gran familia blanca, caucásica o indoeuropea, también nuestro Dick Edgar Ibarra Grasso, que fue profesor en nuestra ciudad, la Universidad Nacional de Rosario, entre muchas otras casas de estudio de Rosario, en donde él dice, nosotros hemos relevado muchísimos datos antropométricos en cadáveres, en restos humanos, pero también características fenotípicas y datos antropométricos en indios con vida, y si después de un estudio muy exhaustivo, hemos encontrado que entre los indígenas impera esta diversidad de características físicas, en este caso estamos hablando de biotipológicas, y que muchos de estos indígenas, o muchas de estas parcialidades o comunidades indígenas, presentan las características de la gran familia, o que son comunes en la gran familia blanca, europoide, caucásica, o indoeuropeo, como se la quiera llamar. Los cráneos dólicocefálicos, es más, nórdicos, más específicamente, que sería un subtipo, ¿no? Muchas veces el cabello rojizo, él no hace referencia a las momias de Paracas, donde aparecen muchos indígenas, cadáveres de ya momificados con cabellera rubia, pero sí cabellos rojizos, ojos claros color té, y otros rasgos más, al punto tal que dice, desde el punto de vista antropométrico, por las mediciones extraídas, dice, no se diferenciarían del cráneo, por ejemplo, o de la cabeza, de un sueco típico o de un dinamarqués típico. O sea, de un nórdico incluso, ¿no? Eso lo cuenta bien Dick Ibarra Grasso, insisto, gran profesor, que, bueno, de nuestras tierras, ¿no? Que aparte trabajó mucho en Bolivia y demás. Mira, pero vayamos a cómo los indios se caracterizaban a sí mismos, o por lo menos algunos de ellos. La nación de los quichés, que hablaba lengua maya, se autodefinía como de raza blanca. Y fíjate que esa es la zona donde se dice también que abrevaron primero troyanos y después aparentemente, siguiendo distintas rutas, vikingos. Y un desprendimiento de la nación de los quichés, los cachiqueles se autocalificaban como rojos, haciendo referencia al color de la piel que ellos tenían, tal como ellos la veían. En definitiva, yo creo que igual el descubrimiento más importante es el de Paracas, que hicieron, esto lo cuenta Desmayet, a principios del siglo XX, en la península de Paracas, gracias a la revelación de un salteador de tumbas, dos antropólogos, uno peruano
y otro estadounidense, que ahí se ven esas momias. Y creo que eso tiene, después tenemos los datos que ya no son estrictamente sobre restos humanos, que no son estrictamente antropológicos, en cuanto, digamos, a estudiar osamentas, cráneos, o gente con vida, que uno ve sus características fenotípicas, etcétera, sino a partir de los efectivamente, a partir de lo cultural. ¿Qué es, una sola nota te hago al pie, qué es el Futhark? El Futhark es el alfabeto de las runas. Un alfabeto que se ha secularizado con el tiempo, pero que tenía que ver con invocaciones a través de mudras y de formas rúnicas a nivel mágico. Las similitudes, esto está apuntado en un libro muy interesante de Juan Ricardo Céspedes, que se llama Las runas y el sendero de iniciación, que tiene que ver con la gnosis, básicamente, de las runas, pero que apunta o compila un montón de apachetas, es decir, pilas de piedras en torno a menhires o altares, pucarás o fortalezas de piedra, construcciones megalíticas como los dolmen, esas famosas 2 columnas de piedra con una travesaña, formando parte de cromlech o altares religiosos, de rituales. Tenemos nuestros propios Stone Age. Claro, exactamente. En América. Bueno, acá en Tucumán, ¿no? Desmayés fue uno de los que incluso se quejó con el último gobierno de facto, la dictadura cívico-militar de los 70, que lo corrieron de lugar. El Pucará de Tilcara en Jujuy. Claro, que él decía, esto es un reloj astronómico, y lo corrieron de lugar por razones turísticas en un parque nacional. Eso es, digo, con inscripciones rúnicas, digo, que son propias de las culturas nórdicas, germánicas, que cultivaban el botanismo. Es decir, el Futhark tiene distintos niveles, y te cierro con esto la idea. Está el Futhark antiguo, que tenía 22 runas, el nuevo Futhark de 16, el Futhark anglosajón de 33 runas, y después está el Futhark de Guido von List, que es digamos, uno de las voces fundacionales del movimiento Felkish, que era un Futhark de 18 runas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lenguaje rúnico, o el Futhark, aparece con acabada y concluyente veracidad en construcciones megalíticas en suelo suramericano, y eso es claramente llamativo, por lo menos a simple vista. Bueno, ¿no? Vos mostrabas unas imágenes digamos, que han sido tomadas en la actual Bolivia, que son en definitiva reliquias arquitectónicas, ruinas de edificios del Tiahuanaco. ¿No? Claro, sí, en donde se veía claramente. De todas formas, fíjate vos otra cosa, abonando, esto lo dice Desmayés, entre muchas otras observaciones que él hace en abono de su tesis de los troyanos en América, que los troyanos, aclarémoslo, también para que encaje en lo que estás diciendo. Los troyanos eran una comunidad, una sociedad política en polis, que vivían en polis, que se componía demológicamente su población de 2 pueblos que eran primos. Los libios, que eran indoeuropeos que habían vivido previamente en el norte de África y en España, en el sur de Europa, en el contexto mediterráneo, y los hiperbóreos, que eran primos de estos, descendientes del mismo tronco, pero que se habían mudado con la desglaciación al norte de Europa, descendientes, según Desmayés, del hombre de Cromañón. Correcto. Entonces, los libios eran los primos mediterráneos de los hiperbóreos, primos entre sí de un único tronco que tenía su génesis en el hombre de Cromañón. Los troyanos tenían los 2 grupos, según Desmayés, no mezclados entre sí, pero conviviendo pacíficamente, como los primos normalmente se llevan entre sí, sabiéndose parientes, pero al mismo tiempo sabiéndose distintos en algún que otro aspecto étnico, es decir, acá vinculamos lo hereditario, el acervo hereditario, lo racial, con lo cultural, ¿no? En esa síntesis. Y hay que agregar el medio también, que es el gran crisol, ¿no? En donde se producen estas síntesis y se interactúa, todas estas variables interactúan. Por eso a mí me gusta hablar más de etnia, de etnos, como una realidad integral, ¿no? Y dinámica, en donde hay mutua incidencia. Pero bueno, los troyanos, en definitiva, estaban vinculados con esos pueblos que en sus primeras manifestaciones lingüístico-religiosas usaban runas. Abonando la tesis de los troyanos en América, tesis novedosa, inédita, que llama la atención, él dice, un francés descubre como 75.000 piezas en la zona de Santiago del Estero, en la República Argentina, norte de la provincia de Córdoba, en el centro geográfico de la Argentina continental americana, y descubre que tenían, digamos, inscripciones rúnicas, y que muchas eran lisa y llanamente iguales, ya no rúnicas en sí, sino iguales
a ciertos dibujos, ciertos grabados pictóricos y ciertos símbolos troyanos, al punto tal que los mandó a Francia sin decir el origen y hablando con expertos en la materia dijo, dígame usted de dónde es esto. Dice, esto claramente es troyano. Están en el Museo de Santiago del Estero. Mirá qué interesante. Dice, esto es troyano, le decían en Francia, en pictogramas París. y glifos troyanos. Y él decía, no, ¿pero dónde lo sacó? No, no lo saqué de ahí. ¿De dónde lo sacó? ¿De algún otro lugar de Medio Oriente? No, no, lo saqué de Sudamérica, de Santiago del Estero, norte de la provincia de Córdoba, República Argentina. Sí, en ese no sentido, lo podían creer. En ese sentido de Mayé, Bueno, la brillantez para investigar. Esto lo hizo en francés y él lo toma y agrega otros datos, sí. ¿No? Las crónicas de los indios de la zona, en el norte, en el sur de México, donde él dice que recalan los troyanos una vez que se pierde el rastro de ellos en Canarias. Pero bueno, obviamente, como dijimos al principio del programa, estamos en el terreno de la hipótesis, pero una hipótesis que, prima facie, luce razonable, hay elementos que permiten abonarla y que le dan alguna verosimilitud. Es muy interesante. Es muy interesante. Los españoles se quedaron sorprendidos con los indígenas argentinos de la zona, que son los comechingones, por ejemplo, también por algunos de sus rasgos físicos. Por ejemplo, su elevadísima estatura, que era superior a la del promedio de los otros, por encima de la media. Las otras comunidades o pueblos indígenas de la zona. Correcto. Pero bueno, es para aportar un detalle, ¿no? Bueno, muchísima la información y hay muchísimo para extraer de esto. Hacemos una primera pausa. Y después, bueno, vamos a estar ahondando en alguna de las posibles hipótesis, porque de acá se derivan muchísimas cosas. Primero, ¿quién es este cacique blanco, Viracocha, Bultan, Nabután, Wotan? Hay muchísimas hipótesis en torno a esa figura, ese dios blanco. Y después también se desprenden algunas hipótesis sobre la figura del mismo Colón, donde también de Mayé abona sus propias hipótesis y críticas. No le tenía mucho aprecio. Pero bueno, lo vamos a estar conversando después del corte. Le vamos a pedir por favor que se quede del otro lado. Muy bien, seguimos con este segundo y último bloque de La Brújula, saboreando, podemos decir, una temática tan rica e enriquecedora, podríamos decir, que es el tema de culturas precolombinas en contacto con distintos pueblos, podemos decir, nórdicos, europeos. Vos mencionaste a los troyanos también, que sería con anterioridad de lo que dijimos del tema. Sí, de hecho, de Mayé ubica este episodio, bueno, a continuación de la caída, o a poco tiempo de la caída de Troya, estamos hablando siglo XII a.C., en tanto que las travesías de los vikingos ya son en la era cristiana, ¿no? Mira, eso es importante destacarlo. Y sí, lo que hicimos fue un raconto, lo que yo ensayé fue un breve raconto de los diversos testimonios que hay sobre gente de origen europoide o indoeuropeo, que quién sabe a través de qué vías, porque también hay distintas tesis al respecto, que ya poblaba América y que dio lugar a muchas de las civilizaciones precolombinas, en muchos casos manteniéndose en forma aislada y en otros mestizándose con otros pueblos que también formaban parte de ese universo tan heterogéneo. Es más, hay otras tesis que también son más osadas, vamos más atrás todavía, de los solutrenses, por ejemplo, civilización, digamos, o pueblo paleolítico que se ubica en la península ibérica. Hay una hipótesis que plantea que llegaron a Norteamérica, pero bueno, eso ya está, digamos, en un terreno de mayor conjetura, donde hay menos elementos. Pero prehistórico, claro. Claro, están quienes lo sostienen. Mira, Céspedes hace una puntualización en orden cronológico, no distinguiendo necesariamente lo que es estrictamente científico y lo que es de orden mitológico o que está en el terreno de la leyenda, pero hace como un recorrido cronológico. Primero, en los mitos hiperbóreos se hace referencia al paso de un grupo de hombres cromañón tras la destrucción de la Atlántida. Ellos serían los encargados de dirigir la construcción de gigantescas exposiciones megalíticas, es decir, monumentos de piedra,
tras cumplir su misión desaparecieron misteriosamente. Después, en el siglo XI a.C., remanentes de troyanos que escaparon de la destrucción se asentaron en la región central de Sudamérica, incluso, sugiere Jacques de Maillet, se han mestizado con los indios guayaquis paraguayos y estos serían sus muy lejanos descendientes. Después, durante el primer milenio antes de Cristo, los fenicios realizaron diferentes excursiones hacia el continente americano, algunas veces por iniciativa propia y otras veces por encargo de faraones, reyes hebreos y persas. Desde el siglo VI antes de Cristo, Fenicia fue incorporada, no olvidemos, al creciente imperio persa por el rey Ciro. Después, entre los siglos VIII y IX después de Cristo, grupos de druidas y celtas irlandeses tomaron contacto con América, fundando comunidades en el Centroamérica, la Florida y algunas partes de Brasil y Sudamérica. En el siglo X después de Cristo, grupos de vikingos, que es lo que ya veníamos a hablar, el centro de este programa, llegarían a América cruzando todo el continente, el noroeste de Canadá y pasando por Centroamérica hasta radicarse definitivamente en lo que sería el naciente imperio tiahuanaco. Y después, en los siglos XII y XIII, volvemos a lo pseudohistoriográfico, estarían las evidencias de la llegada de contingentes de caballeros templarios de La Rochelle en Francia, para generar una ruta de aprovisionamiento de plata, como así también de una vía de escape de la Iglesia, quien a partir del siglo IV persigue a la orden templaria. Esto lo apunta Céspedes en orden cronológico. Sí, del siglo XIV. Sí, XIV. Correcto. Sí, no olvidemos que en el siglo XIV, 1307, Clemente V y Felipe el Hermoso de Francia, persiguen a la orden templaria hasta hacerla extinguir, Jacques de Molay y demás. Pero bueno, acá está toda una cuestión también difícilmente demostrable, por lo menos desde el punto de vista de la historiografía, pero que despierta, como dijimos, innumerables hipótesis. Una de ellas, ¿quién fue Cristóbal Colón? El Quiblón, ¿quién fue? Una, entre paréntesis, la del Grial. Bueno, ahí está, ahí quería llegar. Y el Grial en Argentina. Claro, eso forma parte del mito o la leyenda. Sí, pero bueno, te lo dejo, sé que te apasiona el tema, así que... Quiero decir primero que todos los cultores de la sabiduría hiperbórea, primero, ya no sería una sabiduría, una sabiduría de sangre importada, porque la gran contradicción es esto de importar el botanismo de los países nórdicos de Europa, acá en América sería como una contradicción en sí misma. Ahora, con esta teoría de los vikingos, ya habría una estirpe, habría una prosapia, habría un linaje que permitiría una gnosis por ese camino. Sí, eso en primer lugar. Tal vez una corriente esotérica, menos visible, correcto, y una huella religiosa que se hace visible en determinadas deidades, en determinados cultos. De determinadas deidades, por lo menos. Han sobrevivido o sobrevivieron hasta la llegada de los españoles modernos, en estado más o menos puro, ¿no? Según los casos. Más o menos mezcla con otras tradiciones religiosas. Y después está la figura del controversial y controvertido Cristóbal Colón, que en 1477 también estuvo en una expedición en Islandia, y que después vino a las Américas, para muchos, como impostor, porque tenía una ruta claramente predefinida, incluso tenía cartografía muy específica para poder generar su famosa conquista, que para el mismo de Maillet no fue una conquista, no fue una verdadera conquista. Pero lo que te quiero decir es que esto de el Grial en Argentina, la Fundación Delfos, durante mucho tiempo tuvo un grupo de gente en el Uritorco, y esto lo digo, es cierto, tratando y hurgando en excavaciones para tratar de dar con reliquias que habrían sido traídas por campañas templarias que venían de la persecución. La Fundación Delfos es conocida. Ahí estaba el doctor, licenciado, doctor Flugeberto Martí, si no me recuerdo, ¿no? Estoy diciendo bien el nombre. Bueno, si no es así, espero me disculpen. Pero sí, es conocida, sí, es una organización de gente que se dedicaba, digamos, a
tengo entendido que a la búsqueda de tesoros o reliquias de alto valor religioso, de alto valor religioso, de profundo valor religioso, que habrían quedado, digamos, escondidas, por así decir, en distintas partes de América. Está el desprendimiento, quiero aclararlo, si el grial es realmente la copa crística o si es una piedra de Venus, o decir, si por grial se entiende más de, digamos, la polisemia del misterio del grial. Bueno, ha generado ya una controversia que incluso escaparía a los fines de este programa porque daría para un programa entero. Lejanamente. Si el grial es una persona, es un linaje de sangre, es una reliquia arqueológica de valor religioso. Es una fuerza espiritual. Es una fuerza espiritual, trascendente. O sea, hay un rial, habría, desde ese punto de vista, un rial esotérico que sería la transmutación interior o la fuerza para hacerla. Y el exotérico, que sería el vaso cáliz. Correcto. Sí, correcto. En algunos casos con fuertes ingredientes, digamos, raciológicos en un sentido también más mítico que científico. La tesis, por decirlo así, y más en otros alocada. No, desprovista de estas connotaciones. La tesis más alocada es que Colón vino a las Américas persiguiendo una pista por ese camino. En el siglo XV. No, es conocida aparte que digamos... Digo, una hipótesis de las más, insisto, más alocadas, pero que es interesante. Es decir, que en realidad sería un enviado, iniciado, con conocimientos esotéricos, y su expedición fue más que de una mera conquista, rodeada de filibusteros, saqueadores de piedras preciosas y metales preciosos. En realidad vino persiguiendo una pista de fuga de reliquias de un valor simbólico, espiritual y religioso muchísimo más importante de la que en general se cree, ¿no? Eso me parece que es interesante, por lo menos mencionarlo, tenemos que mencionar. Sí, porque mencionarlo más allá de que no haya elementos para constatar Pero claro, ahora con todo esto que dijimos anteriormente, bueno, hay un cierto sentido que podría llegar a gozar de cierta credibilidad, por lo menos una hipótesis que goza de alguna coherencia interna, más allá de la evidencia que podamos aportar para de lo demostrable o no de esta hipótesis, ¿no? Sí, está fuera del campo de lo que actualmente es demostrable, al menos con los conocimientos que nosotros tenemos a la mano. ¿Y vos por qué pensás que Desmayeux no lo quería Colón? ¿Por esta razón? Porque hay de hecho una conferencia que por lo menos aparece en YouTube titulada como Colón el embustero, una conferencia de Desmayeux, quiero decir, ¿no? Yo la he visto hace tiempo esa conferencia, la verdad es que no voy a replicar sus argumentos porque gozan de una injundia. ¿Pero por qué esa descalificación? No, justamente porque la conquista de América es una injusticia histórica, dado a que Colón gozaba de material previo a su expedición a las Américas, lo cual lo transforma en descubridor de nada. O sea, el título de descubridor bajo la opinión de Desmayeux no lo merecería. Claro, fue la primera expedición de relevancia documentada, es decir, donde vinieron unos europeos que gozaban de logos. Esa es la diferencia. Los europeos anteriores no tenían necesidad de documentar sus hallazgos, los anteriores puntos de contacto entre las civilizaciones precolombinas y estos seres europeos que venían de distintos lares, incluso de la antigua Persia, no tenían necesidad de hacer de esto ninguna laraca, ni vociferar esto como un descubrimiento, un encuentro entre mundos o un proceso civilizatorio. Se ayornaron a esa realidad y silenciosamente y sigilosamente convivieron y construyeron imperios en el terreno en el que se habían asentado. Sí, o aportaron los fundamentos para imperios posteriores en realidad fue la primera expedición, estamos hablando del siglo XV, con Cristóforo Colombo. Lo que hay es una primera expedición histórica que gozaba de logos, que gozaba de la necesidad de escribir la historia, que gozaba de la necesidad de traer un trofeo para la reyesía imperante en una Europa convulsionada. Había una Europa que quería conquistar el ultramar. Estamos hablando de un contexto distinto, a mi criterio, esto ya no es de Desmayeux, esto es una hipótesis o por lo menos una reflexión personal. Creo que estamos hablando de que el descubrimiento de América, lo que tuvo, o lo que conocemos por descubrimiento de América, entrecomillando este término, es un contexto distinto de una Europa ya moderna, o con elementos que contrastaban lo medieval y lo moderno, que fue
Sí, el yo creo famoso que el siglo imperio, XV. sí, el ¿no? imperio español, sí, en la construcción civilizatoria de España. El imperio español, Lógico. el imperio español tenía elementos medievales, pero sí, ya en plena modernidad, ¿no? Y con métodos Es e un instrumentos siglo modernos. de transición. El siglo XV Sí, 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 es un pero- siglo donde conviven elementos medievales Sí. y modernos. No, no, y el 16 también, sobre todo en España, sobre Sí, todo en correcto. España. Hay todavía un espíritu misionero que podría ser equiparado o podría ser calificado como un legado o un remanente del viejo espíritu cruzado. Pero en tanto expedición, en tanto descubrimiento, es poco lo que aporta No, y aparte a siento los que anteriores puntos de contacto. es una labor, digamos, fenomenal, desde luego, pero más exotérica en el sentido de política, de tener una manifestación civilizacional muy concreta y muy fuerte. Y cuando digo civilizacional me refiero a la exteriorización material de la cultura en monumentos, en instituciones que habitan o que son radicadas en edificios, etcétera, ¿no? En ese sentido de la palabra civilizacional, ¿no? Correcto. Y por eso también jugando un poco con esto de lo esotérico y lo exotérico, un mayor énfasis exoterista, por así decir. Correcto. Sí, es interesante. Quiero aclarar una cosa. Yo inicié hablando de la heterogeneidad étnica de la que hablaba de Gobineau, entre otros, en América. De la cual ya hemos hablado Sí. también en este espacio. Lo que quería aclarar es que para de Gobineau esa heterogeneidad no se había, digamos, producido por el arribo de pueblos blancos y de otros pueblos en forma separada, sino por el arribo de pueblos que provenían de Asia y que ya venían mestizados Ajá. en diversas dosis, con diversos elementos Está o bien la aclaración, ingredientes está bien la aclaración. étnicos desde el Asia. Es una aclaración necesaria, pero sí se coincide en el punto, o sea, todos estos autores coinciden en cuanto a un panorama etnográficamente muy diverso y heterogéneo, y esto se refleja en todo, en lo biotipológico o en lo racial, por así decir, también se refleja en lo cultural, lo lingüístico, dentro de lo cultural, lo religioso, lo político, etc. Muy interesante realmente, y muy interesante también porque de alguna manera también nos lleva, más allá de si es la hipótesis correcta, nos lleva también a comprender por qué un hombre como José Vasconcelos, según Martin Heidegger, el pensador más universal de La América, mente más universal de América. la mente más universal de América, dicho por el principal filósofo del siglo XX, que era el alemán Martin Heidegger, El ¿por más qué importante hablaba que de América hablaba de la gente de América como la raza cósmica, y América como el albergue de la raza cósmica? Insisto, más allá de si es correcto o no la idea, también nos permite entender, y no es casual que esto provenga de México, de un país donde lo hispánico está muy presente, lo europeo anglosajón no está presente ahí, pero está muy cerca, y lo indígena está muy presente también, y vivo en gran medida. Entonces, nos permite también comprender por qué Vasconcelos elucubró esta idea de la raza cósmica en América, ¿no? Bueno, acá Alberto Huel habla de América como tierra de paso, lo cual nos lleva a una imagen que también de alguna manera está muy cercana, o a nosotros los argentinos nos recuerda a esto de los inmigrantes recientes de la Argentina moderna, ¿no? Que provenían de la Europa moderna y un poco más ampliamente del mundo del Mediterráneo. También han venido sirios, libaneses, argentinos. Correcto, sí, sí. Pero bueno, esto de América como tierra de paso, Sí, como sí, tierra o de donde viene gente de otros lares, de otras latitudes del mundo. Bueno, no sé si habremos satisfecho la expectativa del público. Hay infinitas y múltiples posibles deducciones, interpretaciones, construcciones en torno a esto. Quisimos cubrir, y sepan disculpar lo tirano de los tiempos, quisimos cubrir lo básico, como siempre decimos. Cubrimos lo básico, es un piso del cual nosotros hacemos un introito y los invitamos a ustedes a brindarnos material y a compartir y a disfrutar y a intercambiar opiniones sobre estos temas, que no hay nada definitivo, concluyente, por supuesto. pero es sumamente interesante. Bueno, pero mucho de esto, de lo que hemos dicho, al menos digamos, de lo que es dato corroborado, en definitiva creo que forma parte viviente de los y peculiaridades de los distintos pueblos de hoy de América. Me ¿no? conocés bien y sabés que tengo una particular viaja debilidad por estas temáticas. Claro. Pero si uno viaja por América, muchos de estas observaciones, de estos datos que hemos puesto sobre la mesa, al menos aquellos que están corroborados y que son... Lo pueden ir... Que uno puede verlo como algo viviente, como realidades vivientes que hacen a la peculiaridad de cada pueblo americano, siempre, ¿no? Uno por falta de tiempo no puede, pero me gustaría hacer como una especie de recorrido turístico, Claro. pero con
una bitácora de viaje y una libreta de anotaciones y visitar todos estos museos como el de Santiago del Estero que mencionaste. Que está en nuestra patria, ¿no? Y hacer un trabajo de acuerdo a nuestras posibilidades. Nosotros no somos ni antropólogos, ni arqueólogos, ni paleógrafos, pero sí hacer un recorrido por todos estos hallazgos con todo este material y ver qué es lo que efectivamente hoy está a disposición para disfrutar, para comprender y para entender, ¿no? Así es, así es. Bueno, Pablo, llegando al final del programa se viene el libro de la brújula, por decirlo de alguna manera. Así es. En realidad no es el libro de la brújula, es un proyecto en paralelo, no tiene nada que ver con el programa, pero es un trabajo documentado que venimos haciendo en coautoría y que terminó de materializarse en esta producción. En esta obra bibliográfica. Que se llama La Guerra Invisible, ahí tienen en pantalla Acción Psicológica y Revolución Cultural. Libro que está en proceso de impresión y en poco tiempo va a estar a disposición para que ustedes lo tengan, pero obviamente vamos a anunciar, apenas ni bien podamos, una fecha para presentar el libro y para conocernos, aquellos que miran el programa y que les puede interesar esta temática, que hay mucha tela para cortar acá, los vamos a estar invitando a esa presentación, ¿no es así? Así es, y vamos a tratar de hacer presentaciones también en el interior del país, no solo en Buenos Aires. Sí, va a ser en nuestra ciudad, en Rosario, ¿no? Vamos a ir haciendo múltiples presentaciones del libro y bueno, con esto vamos a estar haciendo como una especie de gira, es una excusa para hacer una gira. Sí, visitar y bueno, y presentar esta temática. Un libro que tiene, bueno, no quiero adelantar mucho, está prologado por el investigador y ensayista Adrián Salvucci, quien tuvo la gentileza de escribir el prólogo y bueno, y aborda un tema muy, muy importante y muy sensible como es la guerra psicológica, la acción psicológica y la revolución cultural, ¿no? Es decir, ya no quiero adelantar mucho, pero lo invitamos a que puedan adquirir este trabajo, un libro de unas 540 páginas, un pequeño manual de psicología social y acción psicológica. Así que bueno, el público decidirá, digamos, bueno, cuál es su valía académica. La evaluación la va a hacer el público. Sí, le quiero agradecer, y creo que hablo por vos también, agradecer muchísimo al público, sobre todo a aquella parte del público que asiduamente se contacta con nosotros proponiéndonos temas, muchas veces congratulándose con nosotros por los programas, muchas veces criticándonos, pero haciéndolo siempre de manera respetuosa. Porque si bien tanto vos como a mí nos gusta escribir, lo cierto es que decidimos acometer esta tarea en gran medida incentivados por ese público que nos acompaña. Y por supuesto, gracias a Dios, ¿no? Por supuesto. Una cosa más quería decir, que junto con el libro estamos lanzando, obviamente que es un nombre de fantasía, pero estamos lanzando la editorial Etos Guerrero. Un nombre, aquellos que siguen la brújula desde el principio, solo para entendidos, podríamos decirlo. Pero bueno, es el nombre paraguas donde pensamos en un futuro seguir sacando otras publicaciones. Pero bueno, si es el nombre... Sí, es un nombre de fantasía. De fantasía, es un nombre de fantasía. No es una firma editorial en sí misma, pero es un sello que decidimos ponerle a una serie de publicaciones que pensamos en el futuro hacer, ¿no? Un nombre de fantasía, digamos, que sirve de paraguas o de presentación a determinadas publicaciones que pensamos hacer. Nos define un poco. De a poco, digamos, de aquí en adelante, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, llegamos al final. Bueno, muchas gracias. Nos reencontramos dentro de 15 días en otra emisión aquí por TLV1 de esto que se llama La Brújula. Gracias.